clase anterior el lunes, pero vi que me supuse que estaban en parcial y que no habían Em, terminado. Habíamos visto el tema de bienes personales, ¿puede ser? Habíamos visto el tema de Y bienes tercero. personales, ¿se acuerdan que hicimos toda una introducción con respecto a bienes personales? Y anteriormente, también en la misma clase, no me acuerdo si era la misma clase o con un poco o en la clase anterior, no, me parece que fue en la misma clase, habíamos hablado de el tema de la configuración de cuando yo estoy frente a una empresa unipersonal. Ah, sí. ¿Sí? Que en realidad Sí, eso sí. era más importante. Los bienes personales es importante porque hemos aclarado de que eso entra y justamente por eso me detuve en darles un pantallazo de lo que eran bienes personales, en clarificarle en dónde tienen que tratar de poner énfasis al momento de estudiar y las diferencias y las similitudes con ganancia. El, el enfoque más importante de la clase en realidad fue el tema de que puedan identificar cuando estamos frente, porque a ver, cuando estamos dentro de uno de los sujetos de las sociedades, no queda ninguna duda de que eso entra en tercera. Era complicado identificar las situaciones en donde una persona física o sucesión indivisa, o en el caso de una sociedad de hecho, de las irregulares, digamos que antes eran las irregulares y a partir de la modificación del código que se unificó y pasó, antes teníamos un código que era civil y un código que era comercial, y pasó a unificarse todo en un solo código, que es el código civil y comercial. Algunas figuras desaparecieron el nombre y dentro de eso las famosas sociedades de hecho. Ahora son las sociedades del artículo cuarto o título 4 o una cosa así. Lo importante era que puedan identificar cuando yo tenía, siendo una persona física, una actividad que podía caer dentro de primera o dentro de cuarta, ¿sí? ¿Se acuerdan el caso del veterinario que hemos visto, el caso del taxista? Y cuando la actividad dejaba de ser una actividad de cuarta para convertirse en realidad o identificar que se transformaba en una actividad de tercera. Habíamos visto los parámetros como el tema de que si tenía personal o no, que no consideramos el personal administrativo como de apoyo, o sea, todo el personal administrativo de apoyo no configura que yo tenga una explotación comercial unipersonal. Al negocio, y habíamos visto el tema del caso de que tenga un taller mecánico y que tenga una persona calificada, un mecánico, y que en ese caso sí, porque el mecánico es un personal que no es de apoyo, sino que es esencial, tiene que ver con el propio negocio. Habíamos visto el caso del taxista, que era el capital, que definía cuándo el capital está a disposición y la condición de la persona no influía, como en el caso del taxista. Laboratorio de un bioquímico, por ahí tiene muchísimo más capital, pero ese capital por sí mismo no está generando rentas. Entonces, lo que era concluyente en ese caso era el título profesional del laboratorista. Entonces, en ese caso, configuraban rentas de cuarta. ¿Sí? Que era más que nada un criterio, porque no van a encontrar en otro lugar, un criterio que les saque de esa zona gris difícil de identificar, decir, ¿y esto qué es? ¿Esto es cuarta o es tercera? Física, no, entra solo por cuarta, no, pero en estas situaciones, ¿en qué entra? Y vimos el caso del veterinario, cuando el veterinario en su veterinaria tenía una explotación comercial que la ley nos indicaba, que era el caso del profesional que complementaba su actividad con una actividad comercial, entonces automáticamente pasaba a tercera, el veterinario. Y así, en eso fue gran parte de la clase. Como ya estamos cerrando el cuatrimestre, yo lo que les quería mostrar ahora es, vamos a ver el práctico 5 de la segunda parte de la guía teórica y técnica de la contadora Telías, ¿sí? La página 106 creo que arranca. Disculpe, profe, ¿qué ejercicio dijo? Que es una sociedad colectiva. De la guía es la página 100, el enunciado, y la resolución arranca en la página 109.
¿Tienen todos la guía? Sí, profe. ¿Qué práctico es, profe? Disculpe. Bueno, la El guía. 28. Ahí Ah, les estoy 28. compartiendo. ¿Sí? ¿Ven toda mi pantalla? Sí. Sí, sí, se ve. Perfecto, buenísimo. Guarden un segundito que estoy abriendo el resultado en otra, si les puedo, lo vamos viendo junto con el resultado. Perfecto, bueno. Fíjense que en el enunciado del 28 estamos hablando de una categoría que es una sociedad colectiva. En este caso no hay dudas que las rentas que obtiene son rentas de tercero, ¿sí? Rentas de tercera. También habíamos visto en la clase esa que estuvimos charlando, de que un poco el problema con las rentas de tercera con respecto a las otras rentas es que no solo nosotros veníamos con el criterio de lo devengado, criterio de lo percibido, criterio de lo devengado, criterio de lo percibido. Nosotros hemos visto que en el caso de primera teníamos el criterio de lo devengado, después tenemos lo percibido y en tercera tenemos el criterio de lo devengado. Y se suma un concepto distinto que tiene que ver con, no solo con el criterio de lo devengado, sino que tiene que ver con que cambia la teoría que estoy utilizando para reconocer resultados, o sea, cambia más la base, que es teoría de la fuente, para ir a teoría del balance. Y en la teoría del balance yo he comenzado a hablar de otras cuestiones. Comienzan a surgir otras temáticas que no tienen nada que ver con la teoría de la fuente. ¿Sí? Que esa es una pregunta que muchas veces no logran identificar, que es por qué una actividad que desarrolla una persona o algo que vende una persona, que de alguna forma se agota la fuente, nosotros no consideramos ganancia, y en el caso de que sea una sociedad, que entramos en tercera, pasa a formar parte de la masa de ganancias que tiene esa sociedad y no tiene nada que ver con lo que estuvimos viendo en la parte de primera categoría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, todas esas cuestiones ya las estuvimos viendo. En este caso es una sociedad de hecho, o sea, las que antes eran las sociedades de hecho, a ver, sociedad de hecho, o les estoy diciendo cualquier cosa. No me dice, no me aclara más que eso. Pero vamos a suponer que una sociedad de hecho, las que ahora se denominan sociedades del título cuarto en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que son sociedades que de alguna forma no le falta algún requisito para estar regularmente constituidas, ¿sí? Que generalmente esas tienen que ver con las formas, con el contrato, o que no está publicado, digamos, no se dio a publicar por medio de edictos, o sea, algún paso previo, requisito que nosotros necesitamos para constituir una sociedad formal, no se ha cumplido y entonces la sociedad queda de alguna forma irregular, ¿no es cierto? No llega a cumplir con todos los requisitos que la ley me pide. Entonces, en este caso, si nos vamos al planteo, vamos a ver de que se trata de personas físicas, ¿no es cierto?, las que componen la sociedad. Personas físicas que son las que constituyen, si mal no recuerdo, y están dentro de lo que es la sociedad colectiva. Y acá cambia, fíjense que nosotros antes teníamos en las rentas de primera, en las rentas en las rentas de cuarta, tengo el ingreso y después yo me iba directamente a lo que tenía que ver con gastos necesarios para mantener y conservar la fuente. ¿Sí? Y acá se rompe, cuando yo hablo de personas físicas también conservo esa misma estructura, pero en este caso, por ejemplo, que estoy hablando de sociedades, fíjense como yo ya parto de un estado de resultados y acá la cosa cambia de el ingreso y le resto los gastos necesarios. En este caso que vamos a ver, la metodología cambia la forma.
¿Por qué? Porque ya es una sociedad que lleva registros contables, es una sociedad que emite balances, es una sociedad que tiene un proceso, es algo que genera un proceso y me da un resultado. Y ese resultado es medible de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo un resultado que normalmente es el resultado contable. Puedo partir del resultado impositivo, que me diga yo tengo de resultado impositivo tanto, es porque yo al resultado contable ya le hice todos los ajustes. ¿Y qué tiene que ver los ajustes? Los ajustes son adaptaciones al resultado contable. ¿Por qué? Porque el criterio contable, para medir el resultado contable, coincide con el criterio impositivo, porque la ley me determina un criterio distinto. Por ejemplo, yo puedo tener en la contabilidad un criterio de amortización de los rodados o un criterio de amortización de los inmuebles distinto al impositivo, que el impositivo me habla en el caso de los inmuebles que es trimestral, ta, 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 ta. Y yo en el contable, porque según lo que yo considero contablemente refleja mejor, cambié ese criterio, adopté otro. Entonces, probablemente la amortización, lo que yo cargo como amortización del ejercicio contable, no coincida con la amortización impositiva o lo que la ley impositiva a mí me determina o me dice, mire, haga esto. Entonces yo necesariamente tengo que ajustar ese resultado. Por eso fíjense que yo parto, ¿qué información me da el práctico o qué información me plantea? Me plantea un estado de resultado que ¿qué es el estado de resultado en definitiva? ¿Sí? ¿Qué es el estado de resultado? Ganancia o pérdida que tuvo un ejercicio. Sí, sí, ese es el resultado final, pero el estado de resultado, ¿qué me refleja el estado de resultado? Egresos e ingresos. Egresos, ingresos, y además de egresos e ingresos, ¿qué más me determina el estado de resultado? La ganancia del ejercicio. Claro, ese es el resultado final, ¿sí? Pero yo ahí voy a tener el conjunto de ingresos y separado el ingreso de una forma, con una metodología, voy a tener gastos operativos, voy a tener gastos financieros, voy a tener una serie de componentes. El resultado positivo o negativo del ejercicio contable, ¿sí? Siempre siguiendo las normas contables. Si yo me voy más a fondo con las normas contables, siempre siguiendo los criterios de la RT. Si me voy más a fondo, va a ser siempre siguiendo los criterios de las normas NIF, que están unificadas con las normas contables o las RT. Que las RT, las resoluciones técnicas, me determinan una forma de medir el patrimonio, una forma de medir los resultados, una forma de medir los activos, una forma de medir, ¿sí? Me voy a contabilidad básica. Entonces me va a tirar un número. Ese número, no es que yo ese número lo agarro, le multiplico por el 35, por el 30, por la alícuota, no, 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 no. Yo ese número lo tengo que trabajar y hacerle los ajustes correspondientes, los que tenga que hacer para llegar al resultado en positivo. Entonces yo me puedo encontrar en un ejercicio con que modificaciones, tuve que hacer pocas modificaciones o tuve que hacer ninguna modificación. Depende de la complejidad del ejercicio, depende de la complejidad de las operaciones, depende la complejidad de las operaciones de la empresa y de lo que se ajuste o no la norma contable a la norma impositiva. Es básico, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo el estado de resultado contable. Acá que me dice que yo contablemente tuve una ganancia en el ejercicio de 2.650.000 pesos. Vuelvo al concepto básico. Nunca perdamos de vista de que hay determinados entes que tienen la obligación de generar estados contables. Tienen la obligación. Yo solamente me puedo guiar por un estado de resultado, digamos, contable para emitir ganancia de tercera, no, porque puede ser una persona física que desarrolla una explotación unipersonal en forma comercial, ¿sí? Que habíamos visto en la clase anterior. Y entonces esa liquidación va a ser muy similar a la liquidación que vimos en primera, a la liquidación que vimos en cuarta, a la liquidación que vimos en segunda. Sociedades ya el criterio cambia. ¿Por qué? Porque ya parto de un estado contable o de un conjunto de estados contables.
voy a tener que analizar el estado de resultado, el estado de situación patrimonial, tengo que ver cómo son los activos, tengo que ver cómo fueron las amortizaciones, tengo que ver todos aquellos criterios que difieren de la norma impositiva. A todo esto, tras cartón, con el tema de ajuste por inflación, la contabilidad adopta unas cuestiones y que por ahí la ley impositiva no la sigue de esa forma, de esa misma forma. Sé lo que es cerrar un estado contable de una empresa y de ahí generar el resultado impositivo. De hecho, desde el año pasado a este y el año anterior, hubieron muchos conflictos en la profesión, justamente porque este cambio de criterio es muy importante y había cuestiones que no se tenían claras, si se consideraban como ganancia o no. La normativa tuvo que ir adecuándose porque de un día para el otro nos movieron las fichas, hay que salir a hacer las declaraciones juradas de ganancia. Y había muchas cosas que ni siquiera el Consejo Profesional las tenía en cuenta o las tenía claras. Cada uno presentamos como nos parecía en su momento y que así tuvimos bastantes problemas también. En la medida que pasa el tiempo, todo eso se va unificando y bueno, van saliendo normas de interpretación, se va acomodando y se va tomando más en claro. Pero fíjense lo que involucra cuando hablamos de tercera. Ya parto de otra lectura de los estados contables. Análisis del contribuyente para poder ver qué es lo que necesito. Si viene una persona que es una sociedad, una persona jurídica que se dedica a el alquiler inmobiliario y vende y compra y edifica y tiene una empresa constructora y demás, fíjense que ahí yo ya no le digo, che, no, ¿sabes qué? Tráeme el total de ingresos que tuviste en el año y ahí vemos y después le deducimos las amortizaciones. Eso me cambió la bocha completamente. El estado de resultado, ver qué estado de resultado tiene, si tuvo otras operaciones, si vendió, si no vendió, si ya cambió absolutamente el análisis que yo hago del contribuyente. Se llega a comprender porque no me quiero quedar solo en hacer el ejercicio y que ustedes no terminen de comprender este cambio total y absoluto en la forma de ver a la declaración jurada y al contribuyente. Avanza, no, esto toma el estado de resultado, pero no terminan de entender ¿por qué parto el estado de resultado? ¿Por qué en este caso sí o por qué en este no? ¿Por qué si está una persona física lo incorporo en tercera y a este otro que una persona física en realidad hace por primera y por cuarta? Y la verdad se les arma un problema importante que a veces no encuentran. No es fácil de comprender esto en la parte teórica porque no van a encontrar ningún lugar que les diga lo que yo les estoy diciendo. ¿Está? Entonces, bueno, fíjense, partimos de un estado de resultado, 2 millones, que es el contable. Fíjense en la resolución. Yo en la resolución, para hacer las modificaciones, para llegar después, fíjense al final, página, página 112, fíjense que yo después, que partí de un determinado resultado, el caso contable para la contabilidad yo gané 2.650.000, terminé que para la parte impositiva, para la normativa impositiva, yo terminé ganando 3.499.000. Diferencia de ajustes que tuve que hacer. ¿Se va comprendiendo? Entonces, muchas veces me dicen, che, ¿cuánto voy a pagar de ganancia? Porque la ganancia que me dio, el resultado que me dio este ejercicio me dio 1.000.000 de pesos. Y le digo, mirá, la verdad te puede dar ganancia como te puede dar nada. Podés tener pérdida impositivamente. Así, sin ver el trabajo, sin ver el balance, sin ver lo que involucra el balance, digamos, los estados contables, más que balance, estados contables, hablando propiamente dicho, yo no te puedo decir vas a ganar, vas a perder, vas a pagar, no vas a pagar. Si lo quiero agarrar como cliente, por ahí le digo, mira, no te va a dar nada a pagar, pero, pero no se manejan así las cosas, ¿sí? Para que se comience a ver la complejidad de lo que estamos hablando. Fíjense que yo parto, por favor volvemos a la página 109, parto del resultado contable, 150.000. Como el resultado es positivo, yo arranco siempre de la columna 2. Tomen, por favor, la columna 1 y 2, son los ajustes. Son los ajustes que suman o que restan al resultado contable.
¿Vieron cuando trabajaban con conciliaciones bancarias? Que nosotros teníamos movimientos que en un lugar se reflejaban y en el otro no, y que yo iba anulando o cargando en función a cómo era el comportamiento de cada una de las columnas que yo venía analizando, ¿no es cierto? Para eliminar esos ajustes, cosas que uno tomó y el otro no, o cosas que el otro tomó y que no correspondían. Sí, profe. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, partimos del resultado impositivo, perdón, contable. Fíjense, yo parte, ¿qué es lo primero que, yo acá les voy a dar el encuadre, porque no vamos a llegar o sea, a analizar con detenimiento. Lo que está dentro es mucho de lo que ya vimos, no van a encontrar diferencias, o sea, la amortización, ustedes ya saben cómo se hace una amortización. Donde puede haber una diferencia es en costo de venta, que lo vamos a ver un poquito ahora, pero básicamente todo lo que tiene que ver con venta, saben lo que es venta, amortización, saben que hay un criterio impositivo para la amortización, y las demás categorías también saben que si tiene acciones, hay un determinado criterio de cómo se evalúan las acciones, si tienen, o sea, tienen formas de, toda esa parte ya la vimos durante el cursado, lo que no vimos fue esta estructura, es decir, cómo se determina la rentabilidad en el caso de tercera. Le agregamos un componente completamente distinto y que les aconsejo que lo estudien para el final, que lo estudien, que tiene que ver todo con la ganadería, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué se da mucho el tema de la ganadería? Porque en Misiones también hay ganadería. Entonces es muy probable que les toque o un establecimiento de cría o un establecimiento de invernada o la actividad de cría o la actividad de invernada y que tengan que saber cómo evaluarlo, que tengan que saber cómo impacta eso en la rentabilidad y en las ganancias de tercera. ¿Sí? Eso no lo van a ver conmigo, lo tendrían que haber visto con el control premuda o con el control ananía. Pido por favor, si miran los últimos parciales, van a ver que de los últimos cinco finales, perdón, en los 5 van a encontrar algo de esto. Entonces también les da una magnitud de la importancia que tiene. Pero no deja de ser una variante de este criterio general. Volvemos a lo mismo, del resultado contable que era positivo, 2.650.000, fíjense lo que hago en estructura. Síguenme acá en cuanto a qué es lo que yo hago. Traten de comprender primero el criterio general, cuál es el comportamiento, y después vamos a las cuestiones más particulares. Yo tenía un cargo, ¿un cargo qué quiere decir? O sea, yo cargué como resultado negativo una previsión para descuentos y bonificaciones. Eso viene de un determinado, que en la contabilidad yo deduje, lo tomé como algo que restaba mi resultado, o sea, restaba de la parte de venta. Cuando yo me voy a los criterios contables, cualquiera de estos descuentos y bonificaciones están dentro del estado de resultado, están dentro de ventas, están dentro, y me restan al resultado de ventas, o sea, me restan de la sumatoria de ventas. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo contablemente lo deduje, lo tomé como un criterio que hizo que mi resultado final fuese menor, para anular ese efecto, porque en lo impositivo a mí no me importa eso. ¿Por qué? Porque la ley impositiva no me considera eso como algo deducible. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Sumarlo. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Fíjense, al resultado contable, que se le había restado esto para llegar a 2.650.000 en la contabilidad, lo sumo en la columna 2. Yo impositivamente no lo considero como un descuento. Entonces, que la contabilidad haga lo que quiera. A mí no me interesa lo que la contabilidad haga. Lo que me interesa es lo que me pide la normativa impositiva para la parte de la declaración jurada de ganancias. Entonces lo sumo. Fíjense acá va a ser un poquito más complejo el costo de venta, porque acá tengo que comenzar a entender lo siguiente, ¿sí? Síganme un ratito, no anoten nada, escuchen lo que les digo, vamos a la fórmula contable, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando yo hablaba de costo de la mercadería, yo tenía el inventario permanente? Permanente es, llevo un sistema, puedo determinar cualquier tipo de diferencia contable, la puedo imputar en el costo, si tengo pérdida, si no tengo pérdida, tengo fichas, tengo esto, tengo aquello, tengo un sistema que me determina en cada momento un costo, y ese costo está perfecto. Y después tengo el sistema de diferencias de inventario,
que el sistema de diferencia de inventario es el que se ocupaba hasta hace un tiempo en casi todas las actividades, y hoy la verdad que con el avance de la informática, cada vez más yo tengo formas de determinar costos, costos específicos, identificar, no sé, a mí por ejemplo, yo cuando arrancaba con la profesión, mi primer trabajo fue trabajar en relación de dependencia para una firma deportiva muy grande en Capital Federal. Yo me acuerdo que tenían 200 empleados en el taller y ellos identificaban, cortaban tela, bueno, ropa deportiva, cortaban tela e identificaban en dónde se encontraba cada rollo de tela y la imputación que hacían a cada prenda. Nivel de detalle que tenía, obviamente era una empresa grande, el nivel de detalle que asignaban para, o que determinaban para la asignación de costos. Entonces, una empresa de esa envergadura es más que obvio que no va a ser por diferencia de inventario. Y yo me olvido de esto que les estoy explicando. Lo que les estoy explicando ahora, que es diferencia de inventario, es para las empresas más bien chicas, desorganizadas, que no tienen un inventario permanente, no tienen forma de determinar. Entonces yo hago una especie de bolsa. Y en esa bolsa van todas las improductividades, van todo, porque yo no tengo forma de medir, no tengo forma de asignar. ¿Aprendiendo? ¿Y se acuerdan cómo era la fórmula, la famosa fórmula para determinar el costo? Costo de mercadería vendida igual a qué? Existencia inicial más compra menos existencia final. Perfecto, y eso me daba el costo. O sea, toda esa formulita que yo tengo acá me daba el costo. Es algo negativo. O sea que esa fórmula de sumas y restas es algo negativo. ¿Sí? Porque ahora le voy a comenzar a complicar un poco esas variables. ¿Sí? Y ahí sí le voy a pedir que escriban en un papel porque les va a ayudar a que ustedes vean cómo juega esto. Ahora sí les voy a pedir que agarren un papelito, pago cualquiera, y pongan costo de la mercadería vendida es igual a existencia inicial, como nos dijo Santiago, menos existencia final. Y síganme acá con el razonamiento y con el papelito. ¿Qué pasa si yo aumento mi existencia inicial? ¿Qué pasa en mi fórmula? ¿Cómo sería mi costo? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿no es cierto? Es directo. ¿Aumenta mi existencia inicial? Aumenta mi costo. ¿Que aumente mi costo qué quiere decir? ¿Que aumenta mi resultado negativo? ¿Me siguen? Y Que aumenta la mi ganancia. resta, por así decirlo. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Disculpen que sea Sí. mucha pelota porque acá todos me dicen que sí y después cuando van al práctico me hacen todo al revés y me ponen en columna 2 lo que era columna 1 y en columna 1 lo que era columna 2. Entonces, por eso me detengo, tipo, les pido disculpas si alguno se ofende, no es mi intención. Es simplemente estar seguro de que lo comprenden porque parece sencillo, pero después cuando van al práctico les puedo asegurar que no. ¿Qué pasa entonces si aumenta mis compras? Lo mismo. Lo mismo, ¿no es Existencia cierto? final. Mi costo de mercadería vendida aumenta, o sea que digamos, lo que yo deduzco va a aumentar y eso quiere decir que mi resultado positivo va a disminuir. Tengo que perder de vista. Que yo, a donde voy apuntando es a mi resultado impositivo, a que mi resultado impositivo sea el correcto, sea el adecuado para todo esto. Y este costo de mercadería vendida es simplemente una variable negativa, ese numerito es una variable negativa, para después llegar al resultado. Hay mucho ojo con las variables, ¿por qué? Porque por ahí yo toco algo, ni hablar, bueno, y si aumenta mi existencia final, ¿qué pasa? Mi costo de mercadería vendida baja, y eso quiere decir que ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta? La ganancia. Aumenta la ganancia o aumenta mi resultado positivo. ¿Sí? Entonces por ahí hay cosas que pongo en un lugar, pero que me afectan en otro. Y no tengo que perder de vista que mi objetivo final es el resultado. Es decir, cómo impacta eso y las variaciones para que mi resultado impositivo sea el correcto y que yo después lo pueda defender, ¿no es cierto? Y ¿alguien consultó algo? Entonces, nunca tengo que perder de vista eso y que yo puedo tener ajustes impositivos. ¿Por qué? Porque hay algo en el costo que la ley impositiva no considera
ya sea una compra, que no es una compra, y eso me afecta, ya sea una existencia final, inicial, porque hay un error de X cuestión que la ley impositiva no me cuenta, o porque hay algo en la existencia final que la ley impositiva no me considera, o porque hay algún componente, y todo eso me afecta en el resultado, y me afecta de manera distinta. Entonces, parece que algo que yo estoy aumentando, en definitiva, en el resultado final, está disminuyendo. Y algo que yo considero que disminuye en algún componente, en realidad en el resultado final me está produciendo un mayor incremento. ¿Sí? ¿Se comprendió esto? Es hojita en la mano, volvemos al planteo. Fíjense que qué es lo que me dice acá, en los ajustes que yo estoy haciendo al costo de venta. O sea, estoy haciendo ajustes al costo de venta. Y el costo de venta, este costo que yo encuentro aquí, está conformado por 3 componentes: existencia inicial, más compra, menos existencia final. Y puedo tener variaciones en cualquiera de los 3 componentes. Lo que tengo que identificar es si impacta en aumentos o en retrocesos del costo. Fíjense, diferencias de cambio posteriores a despacho a plaza. Después vayan a la ley, al artículo 68, y van a ver de que las diferencias de cambio que se detectan con posterioridad al despacho a plaza, no se consideran como parte, del inventario, no se las carga dentro del inventario. ¿Qué generó eso en mí? ¿Sí? ¿Qué generó en mí? Que me hizo aumentar el resultado positivo. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue el efecto entonces? Si yo aumenté mi resultado impositivo en 10.000 pesos, quiere decir que mi costo de mercadería bajó en 10.000 pesos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Mi costo bajó. Pero ¿cuál fue la variable que se ajustó en definitiva dentro del costo de mercadería vendida? La existencia final. Si se me modifica la existencia final, ¿por qué se me modifica la existencia final? Si yo encontré una diferencia de cambio. Porque no la consideré como dentro de la existencia. Entonces eso hizo que mi existencia final aumente, y como mi existencia final aumentó, yo lo que hice fue, se redujo el costo de mercadería vendida. Y al revés, tengo un crédito, en el punto siguiente inmediato, un crédito que no forma parte del inventario. Si no forma parte del inventario, que no forme parte del inventario, Que no lo ¿qué? consideré para la existencia final. ¿Para la existencia final o para la existencia inicial? Para la final. ¿Por qué para la existencia final? Porque supuestamente es una venta que yo realicé, pero en realidad no se movió ahí de la existencia final. Si me dice que es un crédito que no forma parte del inventario, ¿sí? O sea, eso quiere decir que yo no lo conté. Si es un crédito que no forma parte del inventario, o sea, que no correspondería que forme parte del inventario, quiere decir que mi inventario estaba sobrevaluado, ¿sí? Si mi inventario final estaba sobrevaluado, que es lo que hace que reduzca mi costo, al reducir el inventario final, tal cual nos dice Santiago, ¿qué pasó con mi costo de mercadería vendida? Aumentó. Y eso es lo que hace que impacte como resultado negativo. ¿Sí? Por eso les decía que nos tenemos que guiar sí o sí por esta formulita y ver en dónde impacta. Cuando yo describo cada una de estas variables, cada uno de los enunciados de estos componentes, cuando estoy dentro del costo de mercadería vendida. Por favor, eso tampoco se pierdan del escenario. Porque puedo hablar después de que yo compré, no sé, les digo una tontería, materiales para un edificio que estoy construyendo, que es un bien de uso, y nada que ver con lo que estamos viendo acá. ¿Me siguen? Entonces, esto es importante que nos ubiquemos. Primero, ¿yo estoy en qué sistema de inventario? ¿En inventario permanente o en diferencia de inventario? Si estoy en diferencia de inventario, ¿cómo es la fórmula de cálculo? Bueno, la fórmula de cálculo es de esta manera. ¿Cómo era? Era costo de mercadería vendida. Bueno, pero no me tengo que olvidar que costo de mercadería vendida releva un resultado negativo, que si sufre una variación el costo, hace que mi ganancia suba o baje. Entonces, depende en qué componente de esa fórmula me impacte, tengo que anular
en realidad por ahí mi resultado es completamente distinto a lo que yo estoy anulando. Y esa es la parte que más a veces cuesta. Cuesta hacer el cálculo y terminan sumando lo que hay que restar o restando lo que hay que sumar. Por eso siempre traten de analizarlo y ver qué componente impacta y de qué forma. Por más que estén seguros que es de compras y que es una compra que no se debería haber considerado porque fue un despacho posterior a plaza y porque no estaba dentro de la contabilidad, lo que sea, siempre hagan la formulita. En esta etapa, hasta que ustedes tengan más encima con la poca cantidad de prácticos que vemos, hagan la formulita, por más tonto que sea, por más que se sientan, ver la formulita, estamos haciendo, fíjense porque le va a evitar muchos errores. Yo estoy cansado de ver en los finales de que suman, hacen completamente al revés de lo que tiene que ser en el planteo, pero completamente al revés. Y estoy seguro que saben, pero en ese atolondramiento de que no me nada, si yo te hace esto, sube acá, listo. Y después no, me da resultado completamente distinto, ¿está? Bueno, seguimos con la estructura. Fíjense, el punto B, lo que hice en definitiva fue todo lo que tiene que ver con el costo de la mercadería vendida. Después tengo una amortización. Anulo, fíjense la metodología que aplica el práctico, que lo que nos sugiere. Normalmente la amortización difiere completamente o no completamente, pero se aleja bastante de la amortización positiva. Lo que yo les sugeriría que hay determinados conceptos que ustedes directamente anúlenlos completamente. ¿Sí? Completamente. Por ejemplo, las amortizaciones. Porque es más fácil anular y recalcular impositivamente que estar viendo la diferencia. ¿Ustedes entran a querer ver la diferencia? Cagaron. Disculpen el término, pero ¿por qué? Porque ya es muy difícil, ya en los cálculos se marean, ya con los nervios, con esto, con aquello, terminan haciendo, no, o calculando algún trimestre, o calculando mal la fecha de que en la contable por ahí tiene una fecha de activación, y en la impositiva tiene otra, acuérdense eso, y entonces no calculé mal porque no tomé en consideración un periodo, porque justo era el último día, y ya el cálculo le salió. Anulan completamente y vuelven a recalcular. Que consideren. No les vas en el mejor escenario, lo que van a hacer es confirmar la amortización contable, que es lo mejor que les puede suceder. Y si no, van a tener una amortización contable completamente diferente. Y lo otro, desde el punto de vista de corrección, acuérdense que también para nosotros es más difícil corregir las diferencias. O sea, ante cualquier situación en la que yo a veces veo que se equivocaron en la fórmula, pero que el concepto está bien, es más sencillo verlo en la fórmula completa que ver en la diferencia. En la diferencia a veces uno corre con el mal hábito de no tomar tanto detalle y no volver a digo, no, pero acá yo debería haber interpretado que habían hecho tal cosa. Entonces, es mejor normalmente la técnica que plantea el práctico está muy buena, porque me muestra cuáles conviene. Fíjense acá, yo acá anulé completamente la amortización contable. La amortización como juega. Obviamente la amortización es algo que me impacta en el resultado, es algo que disminuye mi resultado en positivo. Entonces, fíjense acá, yo lo que hice, si la contabilidad restó, yo acá lo sumo. De esa forma anulé los 180.000 que había hecho el cargo contable de amortizaciones. Y volví a recalcular, fíjense la diferencia que yo tenía de amortizaciones entre la contable y la impositiva. Terminé cargando en realidad 128.000 pesos contra 180. Y así, fíjense que en la amortización de las instalaciones también tengo diferencias. Normalmente las diferencias tienen que ver o con la vida útil o tienen que ver con el periodo de activación. Acuérdense que yo activo impositivamente a partir de determinado momento y a veces contablemente activo de antes o criterios que pueden llegar a variar. Diferencias, por ejemplo, en sueldos también. Yo tengo acá algunas gratificaciones, fíjense en la hoja 110, gratificaciones al personal porque se desvinculó, que no tienen que ver con la remuneración del empleado. ¿Qué pasa? Hay veces que yo tengo un empleado al cual lo tengo práctica, ¿sí? Que no es lo que debería ser y no es lo que ustedes deberían aprender. Pero yo tengo un empleado que en realidad trabaja jornada completa y le pago media jornada. O un empleado que en realidad yo como empleador me comporté mal por X motivo. Entonces, cuando se va o al revés, el empleado me está trayendo problemas, yo veo que va a ser un problema más grave, y entonces le digo, ¿sabes qué, fulanito? Andate.
quiero sentar determinados derechos, te voy a pagar una gratificación, ¿sí? Porque no existe eso de que vos te vas y te pagan una gratificación. Existe cuando hay algún problema de fondo, cuando yo generalmente quiero tapar o hay algún acuerdo en donde obviamente siempre hubo algo que estuvo mal de alguna de las dos partes. Entonces aparece ahí la palabra mágica gratificación. Entonces yo le pago al empleado lo que la ley me dice, que generalmente no es lo que él en definitiva cobra, y entonces para zanjar cualquier diferencia y que quede reflejado que le entregué un poco más de dinero por X motivo, aparece el gratificación, ¿sí? Porque usted fue, lástima que se va, usted se va, pero como yo lo quiero tanto y le agradezco tanto, le regalo este montón de plata para que usted se vaya feliz. Es un cuento chino. Entonces, ¿qué pasa? En mi resultado, contablemente, yo lo trato de una manera a esa situación. De vista impositivo, yo tengo que verificar si eso está comprendido dentro de lo que es la ley impositiva y si además de eso, según el criterio que estoy utilizando para la declaración jurada. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá ticket de empleados, del empleado sin ajuste, gratificaciones, que son deducibles impositivamente en el ejercicio anterior, no en este, pero que yo contablemente lo deduje en este, y como en este yo lo saqué, lo resté, le cargué esa desvinculación en este y no en el anterior, entonces acá lo que hago es anulo el impacto, es decir, sumo ese impacto y recalculo si tuviese que recalcular algo. Esa gratificación yo la debería haber incorporado en el balance anterior, perdón, en la declaración jurada anterior. En la declaración jurada anterior, más allá de que contablemente no figuraba, yo la hubiese restado, hubiese puesto en la columna 1 en el ejercicio, en la declaración jurada anterior. Como ya lo cargué en la declaración jurada anterior, en esta no corresponde. ¿Se va entendiendo la metodología? ¿Sí? Es como un contrapeso, hasta llegar al punto final, que es el resultado impositivo, que es el resultado donde recién arranco con el resto de la declaración jurada. Nosotros teníamos en primera, en segunda y en cuarta, teníamos el resultado bruto, le restábamos los gastos necesarios, deducciones admitidas. Bueno, acá yo resultado limpito, ni siquiera avancé todavía con el resto de la declaración jurada. Obviamente, si es una persona jurídica, no voy a tener deducciones personales, eso a esta altura ya queda más que claro, digamos, no voy a tener deducciones por el pago de autónomo, todas esas cuestiones no las voy a tener. Si la empresa paga, por ejemplo, esto es una cuestión de criterio nomás, autónomo al gerente, ¿lo deduce o no lo deduce? Apa, ¿Cómo, profe? si la empresa le paga gerente, se hace cargo de la empresa y va y lo paga, ¿se descuenta o no se descuenta como un gasto de la empresa? ¿Qué harían ustedes? ¿Harían un ajuste o no harían un ajuste? Yo lo cargo como un gasto de la empresa. O sea, me está impactando como un gasto operativo de la parte administrativa y me está reduciendo mi resultado contable. Creería que sí, hay un ajuste. Fiorella parte de dice, la- Es un ajuste. Fiorella dice que hay un ajuste, ojo, no dice que creería que hay que reducirlo, ella dice que creería que hay un ajuste. ¿Quién más piensa como Fiorella? No lo tendría que pagar el gerente. Yo le estoy preguntando a usted en realidad, Santiago, Claro, la persona debería pagar el autónomo. pero lo paga la empresa. Sale de la caja la plata y va y lo paga el administrativo de la Ah, empresa y ahí todos los meses. disminuye el resultado nomás por el importe que paga. O sea que, Pero ¿hacemos o no puede hacemos ser ajuste? eso del. Pero puede ser eso que es un honorario de director y síndico Fíjese del que yo no le resultado. hablé de honorarios, yo no le hablé de honorario, no me Ah, mezcle Santiago. Fíjese en lo que le estoy diciendo, le estoy no. hablando de el autónomo del socio gerente. No es socio lo que sea o del presidente. La empresa va y le paga al autónomo, como sucede en la mayoría de las empresas. Ustedes se van a encontrar con eso en una empresa. ¿Podría tratarse de un adelanto? Podría tratarse un adelanto para usted, por ejemplo. Pero ¿y si es un adelanto? ¿Lo deduzco o no lo deduzco? Para mí sí. Sí, lo deduzco. ¿Para quién más?
acá chicos lo que tenemos que hacer, lo que siempre tenemos que hacer es no perder el eje de donde yo estoy parado, ¿sí? Y ¿Quién es el que tiene la obligación de presentar su declaración jurada de ganancias? Porque después se mezclan las declaraciones juradas. La Yo les empresa. estoy hablando de la declaración jurada de ganancias de la sociedad, ¿sí? De la sociedad. La sociedad dedujo el pago de autónomos de su gerente. ¿Por qué? Porque salía con plata de la sociedad y salió de la caja de la sociedad y contablemente la sociedad fue y pagó y se quedó y tiene un acuerdo con el gerente de que la sociedad se hace cargo del autónomo de su gerente. Ahora, ¿hay algún tiene que lugar en sumar la ley entonces. que a mí me diga de que yo puedo deducir el autónomo de mi gerente? ¿De quién es esa deuda en principio? Del Del gerente. ¿Quién es el gerente. del gerente? Y Es un sí, gasto del gerente. Es un gasto absolutamente del gerente. Entonces, en principio, quien puede deducir o no deducir, o es responsable o no es responsable, es el gerente. Un gasto personal del gerente. Es como que porque yo en mi empresa voy, saco, porque me quiero ir a Iguazú el fin de semana, saqué 50.000 pesos. ¿Sabes qué? Anotarlo en la empresa, los gastos de la empresa. No, pará. Un gasto del gerente. Entonces, quien tiene que deducir eso es el gerente. Si la empresa lo dedujo, ahora vamos a ver las distintas alternativas, lo dedujo por buenita, sin nada, sin que haya nada, ¿no? Es incorrecto, y yo lo tendría que sumar a mi resultado. ¿Por qué? Porque no corresponde. Eso es algo, más allá de que salió de la caja de la empresa, es algo que le corresponde impositivamente al sujeto que es el empleado. Que yo eso lo disfrace, como me dijo Martín, que es un anticipo, que es un anticipo financiero del sueldo, entonces contablemente no va a figurar como que le pagué el autónomo al gerente, va a figurar como que le di un anticipo de sueldo. Haga las deducciones por 931, por sueldo de los empleados y todo eso debería estar considerado en esa parte, pero no como sueldo, como 931 del gerente. ¿Se comprende la diferencia? ¿Se llega a entender? O sea, siempre tenemos que pararnos en dónde estamos, lo que la ley me dice, lo que la ley me permite deducir y los respaldos que tengo. No, mirá, tenemos un acuerdo de palabra. Ajá, un acuerdo de palabra, ok. Que la empresa se hace cargo del autónomo, del gerente. No, flaco, mirá, definime, o es un anticipo de sueldo o es un gasto sin comprobante de la empresa y tendrá la salida de gastos sin comprobante. Pero yo no puedo deducir como un gasto deducible de la empresa el autónomo del socio gerente, bajo ninguna circunstancia. No, pero tenemos un contrato que dice que la empresa se va a hacer cargo del autónomo del socio gerente. Tampoco, entrará como sueldo del socio gerente, como un incremento de sueldo del socio gerente de última. Saldrá como parte del remunerativo, no remunerativo, beneficio, lo que sea del socio gerente. Pero no lo puedo registrar contablemente como autónomo de algo que a mí no me corresponde. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, siempre tratar de unificarlo y de comprender la normativa legal y qué es lo que estoy haciendo. Ahora, en la declaración jurada del gerente, no cabe ninguna duda de que en su declaración jurada de ganancia, él lo va a incorporar como un gasto deducible al final, ¿se acuerdan? Después que tenemos resultado de las 4 categorías y demás, bueno, lo va a incorporar ahí como un gasto deducible a la empresa. Eso es otra cosa. Y dentro de sus rentas de 4ª categoría tendrá el ingreso de lo que correspondía a como sueldo, como anticipo, como adelanto, lo que sea que le figure en su recibo de sueldo. ¿Yo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, miren por favor la estructura, analicen la estructura, no se enloquezcan en tratar de ya todo de golpe, porque lo que van a hacer es se van a armar un matete súper importante en la cabeza. Traten de ver estructura, la lógica de la declaración jurada, que parto, de dónde parto, si utilizo el estado de resultado, para qué CATS utilizo el estado de resultado, si utilizo el estado de situación patrimonial, qué información tomo del estado de situación patrimonial. Analicen la estructura de la declaración jurada, cómo reaccionamos frente a una declaración jurada de tercera. A ver que todo lo que se va deduciendo, sumando, restando, corresponde a lo que la ley impositiva me dice y cómo voy adaptando la contabilidad a lo que la ley impositiva me dice. Y lo más complejo de todo, tiene que ver con esto del costo de la mercadería. ¿Por qué? Porque por dónde incide
el ajuste, en qué variable incide el ajuste, por ahí en realidad es algo que suma pero que termina restando, o es algo que resta y realmente termina restando, o es algo que suma, ¿sí? Entonces eso es a veces lo que nos genera, no, pero lo columna 1, columna 2, columna 1, columna 2. Van a ver conmigo, que no lo van a ver conmigo, es por favor denle bolilla al tema de evaluación de ganada, de ganadería, ¿sí? Costo de, bueno, toda la parte de cómo se evalúa, cómo se determina el costo, de cría, de invernada, todas esas cuestiones, escuchen los audios, vean los parciales anteriores, analícenlos, que toda esa parte es muy importante, sobre todo para el final. Hasta acá, ¿alguna duda? Profe, yo después, no sé, le quiero hacer unas preguntas del parcial nomás. Lo que pasa es que yo espera que termine de corregir, Fiorella, y después vemos todo lo que quiera ver de parcial. Bueno, pero ¿cuándo le voy a poder hacer preguntas? Porque si supuestamente recuperamos el 25, el lunes no hay clase, usted pasa la nota en la semana y yo no le puedo hacer la consulta, no sé en qué momento sería. Pero páseme, espere a ver, porque la verdad yo no sinceramente, hoy acá, si hablo con usted, no tengo presente ni siquiera el parcial. Si quiere, pues, hágame la pregunta y dilucidamos el criterio general, pero no me acuerdo ni siquiera el planteo, o sea, pero dígame si le Bueno, puedo ayudar, o si le no, digo. si me dice un mail, le puedo mandar un mail con la consulta nomás. Sí, le digo, mire, el mío personal Así no le es molesto ahora. Sí. El mío personal es francoariel.rojas. Yo siempre lo daba, @gmail.com. Siempre lo daba, pero la facultad no quiere que haya un intercambio directo entre el alumno y el profesor, por una cuestión. Entonces de ahí dejé de hacerlo. Por eso digo, se lo doy otro mecanismo y porque usted me lo está pidiendo. Pero no Bueno, tengo profe, problema en recibir ningún mail, ninguna consulta, ni nada que se le parezca. Y si no, se lo manda a Maricel y Maricel me lo manda a mí. No hay problema tampoco. Profe, pero podemos hacerlo ahora rapidito, así nosotros de Dígame, repaso. dígame. Sí, por eso si me acuerdo, vemos, aunque sea criterio, lo charlamos, digamos, no hay problema. Yo tengo un amigo general, no sé si Fiorella quiere preguntar Sí, primero. sí. no, pregúntale. Bueno, yo en el caso de cuando hacíamos, no me sale la palabra, cuando lo que pagaba el inquilino, no me sale la Los palabra. gastos. Sí, los Sí, gastos. los gastos, pero lo que paga el inquilino, ¿cómo se llaman? Las ¿Expensas? expensas. Eso, las expensas. En el caso de que no esté por contrato, no hace nada. Las expensas, ¿se acuerda que varias veces dijimos que qué eran las expensas? Son los gastos de vivir ahí, pero No, podría considerarse Santiago, escúcheme, no, ahí usted tiene un criterio, un error de criterio muy importante. Son los gastos comunes que tiene el edificio, pero porque el edificio está. Si yo lo tengo alquilado o no lo tengo alquilado, el gasto lo voy a tener igual y quien lo tiene que afrontar es el propietario, jurídicamente es el propietario de la unidad. entonces se deduce. Espere ahí. Usted el gasto lo va a deducir siempre. Siempre está bien. Tener como variante o no es el tema de El si lo ingreso sí lo reconoce paga el como inquilino. ingreso o no. Exactamente, si se hace cargo el inquilino y usted le devuelve, entonces no va a tener un ingreso. Si se hace cargo el inquilino y usted no le devuelve, entonces sí va a tener un ingreso. Está bien, era eso, sí, era un gasto, sea un gasto necesario siempre para el Claro, propietario. exacto. Las expensas no tienen nada que ver con que yo viva ahí, ¿sí? Las expensas es un gasto propio del edificio porque el edificio tiene la luz del pasillo, tiene, o sea, todo lo que Sí, tiene sí, tiene alguien que limpia, que lava, es mantenimiento, por así decirlo, ¿sí? Del edificio. sí, sí. A mí me había quedado la duda esa de si no está por contrato, si no lo paga nadie, o sea, no es que no lo paga nadie, sino que no se puede deducir o no, esa era mi duda. Pero ahí ya está. La gran cuestión no es tanto el contrato, si es si yo le devuelvo o no. Claro, claro, sí, es retribuir. ¿Y qué otra cosa tenía Santiago? No, de primera era eso. Ok. ¿Y usted, Fiorella, algo así que sea general? No, o sea, por ejemplo, vio que había unos alquileres que
el dueño quedaba deslumbrado con la mejora y que compensó el alquiler noviembre y diciembre, o sea, 2 meses. Sí, En esa cuestión, dicha mejora, ¿hay que restarle esos 2 meses? exacto, sí. ¿Por qué? Porque eso en definitiva cuenta como que Como que es le indemnizable, exactamente en qué proporción. En la proporción de 2 meses. que serían En 20.000 vez, pesos exactamente. claro, o sea, en vez de Más el ponerle que 30%. si es indemnizable en más del 30%, no sé, le digo una tontería. Nosotros qué vimos hasta ahora, vimos casos muy simples en donde lo que yo hacía era, les daba un porcentaje. La mejora es o no indemnizable en un 20, 30, 50, 5, 6, 7. La verdad que no existe eso en la práctica. En la práctica usted se va a encontrar con que el dueño le dice, bueno, ¿sabes qué? Me encantó, te descuento 6 meses de alquiler. No sucede eso. No sucede que te descuento el 20% y vemos cómo es muy de teoría. Por eso yo por ahí le planteaba un caso más común, que en definitiva Profe, juega como eso, como un porcentaje de deducción, digamos, de devolución, perdón. ¿y ahí no Profe, estaría reconociendo el ingreso 2 veces por los alquileres que le pagó y la mejora también? Pagó 2 meses de alquiler. Por los alquileres que le pagó. Y por Una lo en el cosa es el parcial, alquiler, una cosa es el ingreso por alquiler, Santiago. en el Otra cosa parcial lo es, pusiste que eran 12, no sé, 12 meses de alquiler a, no sé, 5.000 pesos, ponele. Y también esto de la mejora. sí, Tendríamos que calcular 10 meses de alquiler y esto de la mejora, ¿o cómo es? vamos a partir por una cuestión básica. Sí. Por eso yo siempre digo, siempre, sitúense en lo que están haciendo y sitúense en la normativa. Más allá de la cuestión campechana, de que yo le saco, le pongo, le traigo, nosotros tenemos un marco jurídico de cómo se funcionan las cosas. Por un lado, habíamos hablado desde la clase número 1 de cómo se reconocían los ingresos. Siempre era por el criterio de lo devengado. Sí, sí, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí. Eso va por un camino lo devengado. Va por un camino lo devengado. Yo reconozco, ¿por qué? Porque yo en definitiva tengo los alquileres y el fulano, quiera o no, me tiene que pagar esos alquileres de alguna forma. Hasta ahí estamos de acuerdo. Después tengo, por otro lado, la mejora, que es otra cosa. Y en la mejora yo tengo que analizar esa mejora, ¿qué hice? ¿Le devolví, le reconocí, no le reconocí, le devolví una parte, no le devolví una parte? En definitiva, piénselo como que él me pagó el alquiler y yo saqué de mi bolsillo y le devolví. ¿Sí? Está No bien. es que Sí, sí. porque yo le compensé, entonces le resto, le sumo, le saco, le pongo, No, no, son dos caminos completamente distintos. Cuando yo hablo de mejora, hablo de otra cosa, que es si le indemnizo o no le indemnizo. Le resto la parte indemnizable porque no es un ingreso. Si no le indemnizo, toda la mejora pasa a ser una ganancia. Y después viene la parte digamos, la parte de deducciones por amortización, que también es otra historia, que ya tampoco tiene nada que ver si yo le devuelvo o no le devuelvo, porque ahí ya voy a deducir el valor total. ¿Sí? Entonces siempre me tengo que ubicar, situar en lo que estoy haciendo, en lo que representa. Sí, está bien, No sé profe. si se entendió Sí. o compliqué más la cosa. O sea, yo me metía en la pregunta de Fiorella. Por ejemplo, Sí, bueno, bueno, sí, con Fiorella. respecto a lo que se... Sí. Esperé que cerramos con Fiorella y ahí vamos. Sí, no, bueno, para finalizar, por ejemplo, la parte no indemnizable era el 70%, eso da 280. De ahí hay que restarle los 20.000 pesos, que es los 2 meses de alquileres, que sería toda la parte no indemnizable, que queda 260.000. claro, no me acuerdo los números, pero Ajá, pero sí, le, conceptualmente, si claro, yo, bueno, conceptualmente, yo tomo la parte no indemnizable de la mejora, el importe. A eso le resto estos sí, alquileres que él dijo que lo iba a reconocer. Ese valor, exactamente, re- exactamente. ese valor tomo para la amortización de la mejora No, eso tiene que ver también. con el ingreso, eso tiene que ver con el Listo. ingreso, tiene que ver con el Ok. ingreso. Lo que usted toma para la amortización es el valor de la mejora, su patrimonio. No tiene que ver con, la mejora vale, no sé, le digo una tontería, 300.000 pesos. Ah, Ahora, ahora entiendo. ¿cómo O usted sea, pagó? ¿Quién lo pagó? ¿Cómo le fue? ¿No le fue? ¿Le fui? ¿No chan? Eso está en otra esfera. per-
tenemos que ubicarnos en lo que yo estoy haciendo en el momento. No, Perfecto. no sé si fui claro, por eso Sí, sí, mi duda entendí. era, Sería la parte no indemnizable como ingreso y para la amortización de dicha mejora a mí esa parte no me que él interesa, reconozca o no, no me no me interesa. interesa, claro. Si yo le hubiese Perfecto. reconocido todo y le hubiese devuelto todo, no tendría ningún ingreso, pero la Pero igual amortización la tengo tendría igual. mejora, igual tengo la amortización. Exactamente, exactamente. Bueno, listo, gracias, profe. ¿Alguna duda con eso que hablamos con Fiorella? No, profesor. No, profe. ¿No? ¿Y usted, Ana Azul, qué duda tenía? Profesor, era la misma, o sea que ya está. Ah, Sí, gracias. Vio, le saqué la pregunta a varios. no, fíjense que, chicos, o sea, en definitiva, yo lo que quería ver era si ustedes identificaban esto. Porque en realidad es una pavada, o sea, le sumé, a lo que le reconocí, le sumé 2 meses más nomás, no. Esa eh, pavada no jugó en contra, profe. Escúchenme, ustedes, eso es lo mínimo que se van a encontrar en la realidad. En la realidad les puedo contar 20 millones de cosas que son 20 millones de veces más complejas. Y de contribuyentes que son así chiquititos, que no es que estoy hablando de una mega empresa. Por eso siempre ubíquense en lo que están haciendo, en la normativa, en lo que jurídicamente yo tengo que hacer. Y hoy más que nunca, chicos, porque se van a comer cada problema jurídico si no toman estos criterios. Cada problema jurídico, cada planteo se van a, desde perder clientes en lo mínimo hasta planteos de responsabilidad profesional y todo, cuando yo no tengo en cuenta lo que estoy haciendo desde el punto de vista normativo. Es un consejo que les doy como amigo, ya ni siquiera como profesor, les digo, ahórrense, o sea, entiendan lo que están haciendo. Por eso yo de la primera clase les dije, entiendan, comprendan que cuando decimos lo que nos había dicho Santiago, expensas, ¿qué cazzo son las expensas? ¿Cómo funcionan las expensas? Yo no tengo que entender, porque yo no nací, o sea, alguno que tenga edificio, que viva en un departamento, que haya alquilado, que los padres tengan algún bien, por ahí entiende, pero si yo vengo de una realidad en la que no viví nada de eso, y no tengo por qué saber qué son expensas. No, sáquense eso por eso le digo, entiendan, ustedes no tienen que saber nada, tienen que descubrir todo, y les va a ayudar mucho en los problemas, a no tener problemas sobre todo. Pero, Pero bueno, nada, y sí. lo del IPC, eso nosotros teníamos que suponer el índice Sí, y... yo lo que buscaba con eso, Fiorella, Ujú, era que ustedes identifiquen hasta qué momento va el IPC. ¿Sí? ujú. Un IPC, y lo que tenían que hacer era determinar uno a diciembre de ese año. Podían elegir el que ustedes querían, no me interesaba, que pongan el número que quieran, a mí no me afectaba, no me interesaba, le puedo poner 25 si quieren, cosa que no existe. No había problema, yo se los dije en el aula. Lo que yo quería era que me identifiquen hasta dónde va el IPC, que lo hablamos muchas veces en clase, que es el IPC al 31 del 12 del ejercicio que estoy cerrando. Que más me interesaba que identifiquen. No que le pongan un numerito nomás matemático y que listo. Porque si era por numerito matemático, yo ahí me paraba y le decía, che, pónganle el 5. ¿Qué sé yo? Como que ahí busco la comprensión que ustedes tienen del planteo, la comprensión que tienen de la ley, la comprensión de lo que estamos hablando. Y que encima todo esto yo lo repetí en la clase, lo dije. Fíjense que con el IPC lo que me interesa es que llegue hasta tal fecha, que hasta tal fecha es importante. ¿Por qué? Porque en la realidad se van a encontrar con 25 números distintos. Y ustedes tienen que poder identificar cuál es el IPC que aplican. Claro, el del final del ejercicio. Exactamente, exactamente. Y esa sería la amortización común, nomás que sería el precio de compra por el porcentaje de edificio y ahí por el Tal cual. IPC y Por por el los IPC trimestres, y por los que trimestres era que 3 tuvimos, trimestres. tal cual, Ah. ningún misterio más. Y Que bueno, vimos en clase, fue uno de los primeros ejercicios que vimos, si mal no recuerdo. Y después lo charlamos y hablamos y yo les conté cuál era la historia del IPC y que ahora tiene otro nombre y desde el primero al 18 hasta el bueno, y así. Así que sí, no van a encontrar nada más. bueno, y en el tema de los gastos de mantenimiento, ahí teníamos que sumar la pintura, el seguro y, y la expensa, y ahí ver con el tope del 5% si nos convenía presunto o real, porque tenía la opción de optar. ¿La expensa es un gasto de mantenimiento o no?
pintura y seguro no. Desde mi punto de vista no, y eso ayer discutíamos con Ananía, porque yo le decía que yo no tomaría expensas. No es expensas, no es un gasto de mantenimiento. Ah, Gasto de porque yo, por mantenimiento es ejemplo, no, pintura y seguro. claro, yo no tomé y ayer justamente estábamos hablando de eso con él. No, Pero no, bueno, porque el mantenimiento es otra cosa, claro, es para para conservar el mantener bien, exactamente. Y en las claro, expensas yo expensa tengo una los deducción gastos de todos los luz, los meses. gastos del fulano que baldea, que no tiene nada que ver con el mantenimiento con la conservación del bien, tiene que ver con el Perfecto. funcionamiento del bien, de gente que vive ahí, pero no con la conservación del bien tal cual. Ahora, si en las expensas tengo una parte que le dicen expensas extraordinarias, que son de mantenimiento del bien, que son obras importantes que se hacen, que generalmente vienen segregadas en las expensas, afronta el inquilino, no las debería afrontar, sino que las afronta el propietario. ¿Por qué? Porque Ahí tiene que ver sí. con la conservación del inmueble y son altas. Esas sí las puedo considerar como mantenimiento, pero en este caso, en lo que yo le planteé, no había, los hubiese aclarado y no, tampoco no me interesa, porque, o sea, lo que me interesa es que entiendan un gasto de mantenimiento y que no. Perfecto. Última y no le mando el mail. Ahí tenía un hijo de 17 años o una hija, no me acuerdo. Sí. Y decía que el chico este, por el tema de la pandemia, estaba en la casa de los padres. ¿Cómo está en casa de los padres? Y encima, yo supuse de esta manera nomás, que de marzo de la pandemia y está hasta ahora, son más de 6 meses de residencia, porque en el simple hecho de estar en casa de los padres es como deducción admitida. O sea, Es por que usted ese no tiene hijo. que deducir nada. Afortunadamente, Fiorella no está mal lo que dice, pero no tiene que deducir nada. Lo que tiene que ir es al concepto de residencia. Y el concepto de residencia, ¿qué me dice? Que tiene que tener mínimamente 6 meses. Y yo lo tomé ¿De así, qué? y ¿De de qué? que esté en el país, digamos. En el país. Bueno, eso. Sí, si estuvo Yo más de lo seis tomé desde meses, ese punto de vista. claro, está perfecto. Por eso Pero le digo, o sea, no lo tome a mal, le digo, no tiene que ver con suponer, tiene que ver con lo que la ley me dice. La ley me dice que, mire, usted, ¿qué es residencia? Y para la ley, residencia es esto. Fíjense, porque Sí, pero la el ley, práctico, profe, no decía. ¿cómo? Práctico claro, no aclaraba, antes decía claro, desde la pero pandemia y no sé, yo lo yo tomé también como que la supuse lo pandemia mismo. de marzo. Pero, Chicos, o sea, pero a después ver, otra estoy chica hablando con, dijo algo chicos, re pero importante que escúchenme, tenía estoy hablando razón. con gente adulta que se está por recibir de contador público, ¿sí? No de kiosquero, ¿sí? Con todo el respeto que tiene un kiosquero. Pero escuche esta. Vive en la casa de los padres durante más de medio año. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso es permanecer o es no permanecer en un lugar? A ver, Permanecer. ¿hace falta que Sí, yo les sí, ponga el pero diccionario de la Real Academia Española sobre qué es permanecer en el lugar para que ustedes comprendan? Pero, profe, escuche esta, lo que dijo una compañera que tiene toda la razón. La pandemia de 2020 y estábamos declarando 2019. Sí, pero tiene que ver con el criterio, Fiorella, no tiene que ver tiene que ver con si ustedes comprenden el concepto o no comprenden. No importa, puede ser la pandemia que nunca existió del ébola, no sé, le digo cualquier cosa por decirle, ¿sí? Le agarró dengue, le agarró dengue y estuvo 8 meses en la Argentina. ¿Es permanecer o no es permanecer en la Argentina? Sí, es permanecer. Entonces, no le busquen la quinta pata al gato. Porque después lo que salen es, no, porque era re complicado el parcial, nos buscaban, no querían que nos vaya mal en el parcial. No, por favor, o sea, es ver si entienden los conceptos básicos. Digo, profe, yo no, una consulta más. sí. El tema de las aclaraciones que ustedes quieren y eso, pues yo en los últimos dos parciales perdí mucho tiempo aclarando y no llegué a terminar bien el parcial. Y creo que voy a Yo tener que no le recuperar por pido eso. nunca, Santiago, espere ahí. Yo jamás pido que me aclaren nada, ni que me ponga artículo de la ley, ni nada. Le pido que me aclare algo cuando usted considera que me tiene que aclarar algo. Ah, no le tengo que decir por Yo qué lo jamás hice así, digamos. Tengo nadie que que... aclare algo. Lo que pido que Los aclaren es ejercicios... cuando algo está dudoso, o sea, usted Yo tiene una había visto duda de un algo, me parcial de dice, Maricel y... Sí, sí. de hecho, yo siempre les Sí, dije, ahora entendí. Yo perdía mucho tiempo aclarando todo. no, de hecho, yo les dije siempre que no quiero, o sea, lo que lo voy a considerar es si usted me dice, mire, la verdad que está contra mal escrito acá, no entiendo lo que me plantea, y yo lo interpreté de esta forma. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar como una variable y entender de que, usted consideró esto y esto, y lo tomó así.
¿sí? Y le puedo decir, sí, la verdad que está recontra mal, pero la verdad que siguiendo su línea de razonamiento no es malo. No, si yo Sí, escribí está mal, el problema perfecto. soy yo, no es usted. Está perfecto. Sí, a mí no me alcanzó el tiempo por eso. Porque No, aclaré no, pero demasiado. yo jamás le dije aclárenme. Es más, de hecho, cuando me preguntan, ¿hace falta que le ponga jamás pido artículo de la ley? Nunca. Sí, imagínense un quilombo, ni yo me acuerdo de los artículos de la ley. Ustedes se mataron todo el cuatrimestre de risa, que yo digo, no, el 49, no, pero el 55, pero el 32, pero... No, no, olvídense, chicos, no, no. Lo que me interesa es el criterio, que entiendan de qué están haciendo. Va a cambiar esto, va a cambiar 25 millones de veces de acá en 3 años. Sí, hay conceptos profundos que necesito saber que ustedes entendieron. Van a hacer cualquier cosa, que no van a tomar una amortización desde, no sé, les digo una tontería, ¿no? O lo que les digo, no llegan a comprender si el autónomo lo paga quién, de quién corresponde, quién. Yo para eso les pregunté 8 veces si entendían o no lo que era autónomo. Eso les digo, va a ese camino mis consultas. Y nada de lo que pregunté es fuera de lo que vimos, y nada fue con mala leche, les aseguro. O sea, era ver si, o sea, tratar de descubrir si entienden o no lo que la ley les dice. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, Belén. En el caso de los gastos, por ejemplo, de impuesto inmobiliario, expensas, seguros y eso, no aclaraba que eran anuales. O sea que era por el periodo de abril a diciembre. Bueno, ese es un tema que usted Eso yo si le aclaré, quiere, por por ejemplo. eso, ese es un tema que si usted quiere me aclara o no. ¿Por qué? Porque la verdad que si yo no le aclaré, usted lo puede tomar tanto en forma mensual como lo puede tomar en forma anual. Claro, se puede aclarar, Eh, por ejemplo, que fue desde abril a diciembre. Se puede poner, digamos, aclarar que lo tomamos en esa consideración. ¿O cómo sería y si no está depende, si usted aclarado? lo tiene alquilado de abril a diciembre, sí, pero si usted lo tiene alquilado de enero a diciembre, no me puede poner lo tiene alquilado, o sea, lo considera Claro, desde por abril a eso sí. diciembre. Sí, sí. Siempre teniendo Eh, en de- cuenta eso. Depende del planteo, pero sí, esa es una aclaración. Si usted me dice, mire, la verdad que no queda claro, y la verdad que no queda claro, si yo no lo aclaré y no le dije que es un mensual, y usted no tiene por qué entender de que es mensual. No, pero yo interpretaba, no, Claro. interpretación no, o sea, eso es algo que está o no está, y si no está, usted tiene la libertad de poner, mire, la verdad que para mí tal situación. Y es comprensible, y yo le voy a dar totalmente por aprobado, o sea, no se preocupe. Claro, porque están los totales nomás y no, en el párrafo de arriba no dice nada si es anual, si es mensual, si es qué. Entonces, por Sí, eso yo sí, aclaré por las dudas. hay veces que no hace falta aclarar cuando le digo, no sé, yo le digo un edificio y le pongo una expensa de 1.200 pesos y por ahí es inferir, pero que no está mal si usted me dice, la verdad que no entendí, yo no entendí anual, pero puede llegar a inferir que 1.200 pesos no va a ser nunca anual. No tiene por qué Claro. saberlo, ni por eso le digo, si usted me dice, mire, la verdad que yo lo entendí que era mensual, perfecto. La verdad que yo lo entendí que era anual, perfecto. O sea, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Profe, y el nenito ese que había nacido en 2019, solamente se toma por ese rango de que nació, digamos. Y Creo la que ley que eran. le dice, ¿desde cuándo toma? Y, Sí, sí, a Desde, partir de que nace. ¿existía? No, no existía. y no. Entonces usted no puede tomar, no puede deducir algo que no existe. Muere. Si se muere, Y no puede seguir deduciendo. claro, y ese monto como es anual, lo divido por 12 y le multiplico por la cantidad de meses. Exactamente. Desde el Ah, nacimiento hasta, o sea, desde que el hecho ocurre hasta que finaliza el año, digamos. bueno, eso nomás era, profe, gracias. Sí, yo también, discúlpenme, hoy justo es el cumpleaños de mi hijo y mi familia me está por matar porque es el que hace el asado a la noche. Así que, Gracias eh, por su tiempo, profe, y por disculpe. favor, buen fin de Gracias, semana. profe. Y bueno, yo calculo que el lunes tendrán a más Muchas tardar las gracias, profe. notas. Gracias, Gracias, profe, profe. Gracias, que por pasen Hasta Nos luego, lindo. vemos. profe. disculpe Hasta Gracias. el luego. tiempo que Que tardábamos nomás. pase bien, profe. No, por favor, hasta luego. Hasta luego, profe, buen fin de.